Bueno, antes de empezar el álbum de hoy, quiero agradecerle a Maristela Svampa que me acercó un ejemplar de su libro Bolivia. Justamente hablábamos de eso, ¿no? De la nacionalización que hizo Evo de los recursos petroleros. Memoria, insurgencia y movimientos sociales, Maristela Svampa y otros autores. Ella es la coordinadora junto a Pablo Stefanoni. Muchas gracias. Escuchate lo que digo, me acercó, así que para él no te hagas ilusiones, Brienza, ¿eh? Sí, Ya el libro, yo me había ilusionado. Yo también, digo, No, me no, acercó, para no ustedes dijo no. no se acercó, no dijo no. Frida es amiga mía, señor, por favor. Y además le agradezco a Néstor, que hizo una caricatura muy linda mía, sí. que dice que va a todo el país. Es una especie de delivery de la caricatura. Va a todo el país. Muchas gracias, amigo. Muy buena, está buena la caricatura. Muy buena, de verdad. Bueno, vamos a contar una historia de vida absolutamente de película. Para darles un anticipo, les cuento que esta mujer, algunos dicen que tuvo un romance con Hitler y resulta que era espía soviética. Hasta ahora uno no conocía que una espía soviética haya llegado a la alcoba de Hitler. Sí. Lo cierto es que esta historia fue descubierta de casualidad en un armario viejo de una cabaña de Moscú, cuando un historiador inglés muy conocido que se llama Anthony Beevor se encontraba en la capital de Rusia. Ahora lo vamos a contar. Anthony Beevor produjo 2 bestsellers investigando la célebre batalla de Stalingrado y la caída del Berlín nazi. Justamente cuando estaba trabajando en este último libro, se encontraba en Moscú y le hablaron de una sobrina del gran dramaturgo ruso Anton Chejov, que tenía una historia muy particular. Beevor pensó que podía incluirla en la obra que preparaba y envió a un ayudante hasta el museo de Chejov. Fue entonces cuando en una cabaña cercada, construida por este gran dramaturgo, el autor del Jardín de los Cerezos, en esa cabaña encontraron en un armario puertas medio caídas y dentro de él unos documentos muy especiales. Esos documentos probaban que la sobrina de Chejov, que se llamaba Olga Chejova, que era actriz, tenía vínculos con el Smersh, que era la agencia de contraespionaje soviético. Tal vez ustedes oyeron hablar de las células durmientes que tiene la organización terrorista Al-Qaeda. Gente que opera, que está llevando una vida normal en un lugar de Occidente durante años y un día le dan la orden de actuar. Y eso es muy difícil de prevenir. Muy bien. En las primeras décadas del siglo XX, Olga Chejova, que era una actriz que tuvo mucho éxito, parece que fue una espía durmiente en Alemania. Olga Chejova nace en 1897 en una familia de clase media alta forjada en Rusia por los Knippers, que eran alemanes que abandonaron su tierra en el siglo XVIII. Hubo una gran migración de alemanes hacia Rusia en ese momento. ¿Cómo se emparenta con el célebre Chejov, Olga, si venía de los Knippers? Porque el gran dramaturgo se casa con su tía Olga Knipper, y después la propia protagonista, Olga, se casa con Misha Chejov, que era sobrino del escritor. Es curioso este caso en que una niña y adolescente a la que su familia no tenía muy en cuenta va a llegar a convertirse en una notable estrella admirada por el propio Hitler, con quien algunos especulan que tuvo amoríos. El casamiento de Olga fue un desastre y en cierto momento se vio divorciada sola y con una hija, teniendo que salir adelante. Para colmo, para esta mujer de cuna adinerada, el estallido de la Revolución Rusa en 1917 fue todo un problema. Y lo extraordinario es que ella no solo va a salir adelante, sino que 20 años más tarde, como dije, va a convertirse en la actriz favorita de Hitler. Efectivamente, Olga Chejova triunfa como actriz en la Alemania nazi, al punto que trabaja con los más importantes directores. Escuchen, Fritz Lang, Murnau, Lubitsch y Max Ophüls. No había más importantes que ellos. Y el propio Hitler la nombra actriz del Estado. Hitler y Goebbels, su ministro de propaganda, eran grandes admiradores de Olga, y ella llega a ser conocida como la reina de la sociedad nazi. Le preguntaron al historiador, o sea, llegar a Hitler a ser una figura emblemática del régimen de Hitler y ser una tipa que lo está espiando, sí. Esto hasta ahora no se conocía. Le preguntaron al historiador si Olga Chejova, además de estrella del cine alemán, fue un gran cuadro del espionaje soviético. Él contestó que no podía dar pruebas definitivas, ya que no puede acceder a los archivos de la inteligencia rusa del NKVD, porque esos archivos nunca se van a abrir. No son como los yanquis que cada 25 años liberan documentos. Pero dijo que para él está claro que Olga fue mucho más que una espía durmiente, porque de lo contrario, después de la caída de Berlín y su viaje a Moscú, no hubiera regresado a Alemania como una princesa, como sí sucedió. Y no descarta que haya sido en realidad un agente doble.
El historiador dijo también que hay quienes creen que Olga participó en la frustrada operación para asesinar a Hitler en Berlín, pero no sabemos realmente qué hizo. Y ahora les anuncio que ofrecemos 2 historias de vida increíbles al precio de una. Aparece también la historia del hermano menor de Olga, se llamaba Lev y era un compositor y también un espía. Parece que una familia que le gustaba el espionaje. Olga, por razones de clase, se exilia de la Revolución Rusa a Berlín en 1921. Su hermano Lev se integra al ejército contrarrevolucionario de los Guardias Blancos, pero más tarde es rehabilitado por la policía secreta soviética y se vuelve un compositor leal al régimen y un espía. El tipo va cambiando. Junto a su segunda esposa, Lev fue encargado de asesinar a Adolfo Hitler en caso de que el Führer lograra derrotar a la Unión Soviética y visitar a Moscú. Tenía esa misión. Cuando el plan alemán fracasó, a Lev le ordenaron desertar a Alemania y conducir allí una misión en Berlín para asesinar a Hitler. Y este plan preveía la colaboración de Olga, que ya era una estrella absoluta allá. En realidad todo indica que el propio Lev la había reclutado a la hermana en los años 30 como una espía durmiente. Vos quedate en el molde, quedate piola, un día te vamos a decir lo que tenés que hacer. Vivid mientras tanto como la estrella del régimen, ¿no? Y ella habría dado información secreta sobre los planes del alto mando alemán para invadir a Rusia. Tengamos en cuenta que ella había sido elegida por el régimen nazi como una estrella para mostrarla en todos lados. Y esto dan testimonio fotografías que se habría tomado con Goebbels y con Hitler. Dicen incluso que ella recibía en Navidad regalos de Hitler sofisticadísimos. En apariencia, Olga desconocía los planes de asesinato en los que participaba su hermano. Al final de la guerra, Olga es enviada a Moscú para ser interrogada y después fue reenviada a Alemania y disfrutó allí de una vida muy cómoda subsidiada por la Unión Soviética. Olga Chejova intentó luego iniciar una carrera en Hollywood, pero dicen que la encontraban pasada de kilos. No. Y con un inglés demasiado duro, imagínate la soviética hablando en inglés. Y allí no pudo triunfar. Murió en 1980 a los 83 años de edad. ¿Qué clase de personaje fue Olga Chejova? Según Anthony Beevor, la suya fue una historia de supervivencia, la de una mujer y su familia que se encuentran justo en el punto de fricción entre 2 regímenes totalitarios. No se hizo espía por ideología, dice Beevor, se hizo espía para sobrevivir. Nada la atemorizaba, era mentirosa y, como demuestra en su propia memoria, no tenía nada que ocultar. Era además terriblemente fantasiosa. ¿Llegó a ser amante de Hitler? Hay dudas. Hitler quedó seducido al verla en la película Frontera en Llamas y el régimen nazi la usó, como dijimos, para dar glamour a sus recepciones, ¿no? Era así una mujer preocupada por su familia y el historiador cree que se hizo espía precisamente para sacar a la familia de Rusia. Cuando se le preguntó a Beevor si Olga tomó decisiones inmorales, Beevor dijo lo siguiente: después de la revolución, las ideas morales burguesas se hicieron pedazos. Pero para Olga la vida y la familia eran más importantes que la moral. Vivió en un tiempo en que había que ser nazi o comunista, pero en realidad pensaba que las ideologías eran un lujo de los hombres. Olga Chejova, una vida de película. Las cosas que no hiciste porque te parece que no le gustó, las cosas que no le dijiste porque te parece que no te escuchó, las cosas que no hiciste por miedo al que dirán, las cosas que no le dijiste porque no hay palabras